Muy buenas noches. Aquí son las 7 de la noche. Buenas tardes para Latinoamérica, Estados Unidos. Habla la evangelista y misionera a las naciones, pastora Coromoto Mijares, venezolana de nacimiento y ciudadana de los cielos. Quiero compartir con ustedes una palabra que me ha sido dada por el Señor en una de estas madrugadas en que estaba orando, como estamos todos, clamando al Señor. Y por esta situación que se nos ha presentado a nivel mundial, nadie la esperaba. Es algo que ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, sabemos que no lo hacemos en un sentido figurado, sino que lo hacemos en un sentido literal. Todas las naciones están pendientes de la situación que está sucediendo. Hay naciones que han sido golpeadas, devastadas sus habitantes por esta pandemia. Y pensando en eso, el Señor me trae a esta porción bíblica el capítulo 28 del Evangelio según Mateo, porque allí se presenta, nos relata Mateo cómo era la situación, cómo estaba anímicamente los discípulos de Jesús. Un factor muy importante cuando hay alguna situación difícil es nuestro estado de ánimo. Yo lo he comprobado, yo vengo regresando, apenas estoy levantándome de una batalla contra el cáncer, la cual vencimos en el nombre de Jesús, aleluya, y pasé por muchas situaciones donde el estado de ánimo era primordial. Y una palabra que una pastora amiga que me tomó desde que yo era una niña, una bebé en el Señor, y ha estado conmigo toda mi vida ministerial, me ha ayudado a crecer, y hoy, en este tiempo en que me tocó vivir esta difícil situación en cuanto a la salud, ella ha estado allí conmigo. Y una palabra que ella siempre me recuerda es: el estado de ánimo del hombre vencerá la enfermedad. Y recordando esa palabra que está en los Proverbios y leyendo esta porción bíblica donde dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amado pastor, amado evangelista, amado misionero, amada iglesia del Señor, volvamos a Galilea,
Y hay muchas razones para volver a Galilea, pero vamos a analizar hoy 3 razones por las cuales es necesario que usted y yo volvamos a Galilea. ¿Qué significaba Galilea en el ministerio de Jesús? ¿Qué significaba Galilea para Jesús, para los discípulos? Cuando Jesús se entera que Juan está preso, regresa a Galilea. Y en ese regreso a Galilea, Juan preso, ya no hay quien predique, Jesús comienza su ministerio. Comienza su ministerio en Galilea. En Galilea, a la orilla del mar, llama a sus primeros discípulos, Andrés y Simón, los hijos de Zebedeo, que estaban allí pescando, preparando sus redes para pescar, y él los llamó y les dijo: yo los haré pescadores, pero pescadores de hombres. En Galilea, Jesús hace su primer milagro cuando son invitados a una boda y allí se termina el vino y la mamá de Jesús viene, María, viene a decirle que haga un milagro. Y Jesús le dice: ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero hasta en eso Jesús mostró su misericordia y accedió e hizo su primer milagro y convirtió el agua en el mejor vino que aquella gente podía tomar. De tal manera que cuando el Señor dice: volvamos a Galilea, y yo le hago esta invitación a usted, que volvamos, no que usted vaya solo a Galilea, no, volvamos, la iglesia del Señor a nivel mundial, necesitamos volver a Galilea, aleluya. ¿Por qué necesitamos nosotros volver a Galilea? Porque hay muchas cosas, hay muchos cosas que han sucedido dentro de la iglesia, entre nosotros. Nos hemos descuidado, nos hemos distraído, hemos empleado nuestro tiempo en otras cosas que no son las que deberíamos haber empleado. No hemos dedicado al Señor todo lo que el Señor se merece y para lo cual nos ha llamado, aleluya. Y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor. La iglesia del Señor, alabo su nombre para siempre. Cuando nosotros necesitamos volver a Galilea, porque necesitamos recordarle al mundo. Nosotros necesitamos decirle a todas esas personas que están contaminadas, que están muriendo sin Cristo, que Cristo vive, que Cristo no se quedó en la tumba. Nosotros debemos decirle, darle el mensaje que le dio el ángel a las mujeres. Porque buscan entre los muertos al que vive. Porque buscan en las imágenes un milagro. Si el único que puede hacer milagro es el que resucitó de la tumba. Cuando fueron las mujeres a buscarlos, no pudieron encontrarlo porque hubo un terremoto. Y la piedra fue removida. Y cuando entraron a ver, el ángel les recordó: no está aquí, ha resucitado. El mundo necesita escuchar que Jesús ha resucitado. El mundo necesita escuchar que Jesús es real. Las mujeres regresaron a Galilea. Perdón. Ellas regresaron a Galilea, pero ellas habían primero regresado a Galilea a preparar especias para ungir a un muerto. Cuando regresan con las especias, se encuentran con que no hay muerto, aleluya, no hay cuerpo que ungir, solo hay una tumba vacía. No está aquí,
les dice el ángel, ha resucitado. Cuando nosotros regresamos a Galilea, podemos recordar que las cosas que están sucediendo están anunciadas por el Señor para que no nos tomara por sorpresa. La Escritura dice que las mujeres tuvieron temor y bajaron el rostro. Y muchos han tenido temor o hemos tenido temor y hemos bajado el rostro. No es fácil que no nos asalte el temor. Cuando tenemos a nuestra familia lejos o cerca, o están dentro de ese universo de personas que son más propensas a ser contaminadas y a morir a causa de la pandemia, es humano, es lógico que usted y yo tengamos temor. Yo he temido por mis hermanas, por mis hermanos de sangre, por mi hijo o mis hijos que están dos en Latinoamérica y el otro en Estados Unidos. Y por el que vive aquí conmigo en Europa. O yo vivo con él. Pero un día, hablando con el Señor me recordó que el perfecto amor echa fuera el temor. Y recordando que si yo entrego mi carga al Señor, Él tendrá cuidado de nosotros. Y trajo a mi memoria un coro que cantábamos mucho hace muchos años, cuando había ese gran avivamiento en Venezuela, cuando yo llegué a los caminos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. Y esa palabra vino a mi mente, entró a mi corazón y se fue todo temor. Quiero decirte, iglesia, que es normal y es humano que puedas sentir temor. Pero cuando venga el temor, cuando sientas temor, cuando el enemigo quiera atacar tu mente con el temor, recuérdale que Jesucristo está vivo, que la tumba quedó vacía porque Jesucristo resucitó. Aleluya. Los discípulos estaban sumidos por el temor, por la angustia y por la incertidumbre. Su líder, ellos pensaban que Jesús era un líder como cualquier otro que venía a libertarlos y que ellos iban a ver esa conversión de situación de una vez. No habían entendido el mensaje. No habían entendido que el mensaje de Jesús no era para solucionar una situación pasajera. No era para quitar a un hombre del gobierno para poner a otro. No habían entendido que el mensaje de Jesús trascendía la eternidad. Aleluya. Y muchos no entienden todavía que el mensaje de Jesús trasciende la eternidad. Cuando usted, mi amado amigo, entienda que no hay ídolo, que no hay imagen, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solo en Cristo Jesús, entonces usted trascenderá la enfermedad. Usted trascenderá la incertidumbre.
Usted superará toda situación y trascenderá a la eternidad con Cristo. Aleluya. Los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y muchos hoy día están buscando entre los muertos. Y Cristo no está muerto, Cristo vive. Y vive no solamente allí en el trono de la gracia, sino que vive en cada corazón que se abre para recibirle como su Señor y su Salvador personal. Cristo vive aquí y Cristo puede vivir en tu corazón. Y cuando Cristo entra en una vida, esa vida es transformada. Los temores vienen, yo no te voy a mentir. No te voy a decir que no vendrán temores, que no vendrán angustias, que no vendrán enfermedades. Yo misma acabo de salir de una, victoriosa en el Señor. Pero ¿sabes qué? Toda enfermedad, toda situación ha sido vencida en la cruz. Aleluya. Volvamos a Galilea. Segunda razón por la cual debemos volver a Galilea, porque allí tendremos un encuentro con Jesús. En Mateo 26:32 dice que después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Palabras del mismo Señor Jesús. Él les advirtió a sus discípulos, después que yo haya resucitado, yo iré delante de vosotros. Yo no los voy a mandar a ustedes a Galilea solo, yo voy a ir delante. Cuando ustedes lleguen a Galilea, el Señor estará en Galilea. Quiero compartir contigo un testimonio personal. Yo viví eso. En un tiempo de angustia, cuando estaba en la etapa de las quimioterapias, que me sentía tan mal. Saliendo del baño, me senté en la cama y realmente mi mente estaba... Me sentía mal, me sentía confundida, no entendía. Tenía temor. Y el Señor trajo a mi memoria un cántico que había escuchado hace muchísimos años, pero que el Señor permitió que lo repitiera o que lo escuchara nuevamente unos días antes de esa situación. Y el cántico decía: cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando yo recordé, cuando el Señor abrió mi mente y mi corazón para recordar que vaya donde yo vaya, el Señor ya está. Él está en todas partes, pero donde nosotros vamos, ya Él está delante. Ya Él ha preparado todo. Él le dijo a los discípulos: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Quiere decir que donde tú estás, ya el Señor te estaba esperando. Jesús resucitado. ¿No estás viviendo lo que tú esperabas? ¿Está la situación difícil? No te preocupes. Jesús está ahí. Él ya está ahí. Volvamos a Galilea. La tercera razón por la cual usted y yo debemos volver a Galilea es porque cuando lleguemos a Galilea, obedeciendo las órdenes de Jesús, subiremos al monte.
Jesús les dijo a sus discípulos, regresen a Galilea y suban al monte. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obedecieron, se acordaron que Jesús les había dicho que él iba a resucitar y que deberían ir a Galilea porque él iba a estar en Galilea y que deberían subir al monte. ¿Por qué? ¿Por qué razón usted y yo debemos ir a Galilea, regresar a Galilea y subir al monte? Porque en el monte nos encontramos con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, fíjese lo que hicieron los discípulos. Versículo 28, capítulo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Cuando regresamos a Galilea, adoramos a Jesús. Nos encontramos con Él. Y cuando nos encontramos con Jesús, no podemos hacer otra cosa sino adorarle. Adorarle. En el monte, Jesús nos habla. Muchos de nosotros estábamos que no sabíamos qué hacer o cómo hacerlo. Muchos pastores se preguntarán. Hay muchos que ya lo están haciendo y gloria a Dios por la tecnología y por estas redes donde podemos comunicarnos. Pero hay otros que se están preguntando, sube, ve a Galilea, allá está Jesús, encuéntrate con Él. Él te va a decir, Él te va a orientar, Él te va a dirigir. A ti en tu situación particular, Jesús te va a hablar, Jesús te va a decir. Y es en Galilea donde Jesús nos hace esa maravillosa promesa. En el mismo capítulo 28, versículo 20. La segunda parte del versículo 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Necesitamos regresar a Galilea. La Galilea de nuestro primer amor. La Galilea del trabajo en la obra del Señor. Han cambiado las formas, pero la esencia es Cristo resucitado. Y Él está allí. Regresemos a Galilea, honremos su nombre, adoremos su nombre, pronunciemos su nombre, compartamos su nombre, proclamemos las buenas nuevas de salvación, porque hay un mundo que está esperando por ti y por mí, que regresemos de Galilea para decirle que solo hay salvación en Cristo Jesús. Mi estimado amigo, si usted le escuchó o vio este mensaje hasta el final y usted quiere tener un encuentro con Jesús, es sencillo. Solo tiene que disponer su corazón, reconocer que es pecador y decirle a Jesús que entre en su corazón y viva allí. Cuando Jesús vive en un corazón, Él comienza a hacer cosas nuevas. Puedo dirigirte en esa oración. Si quieres hacerla, repítela conmigo, donde tú estés. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado y necesito de ti. Gracias por morir en la cruz por mí. Amén. Si hiciste esta oración, puedes
comunicarte conmigo en el privado, puedo asesorarte. No importa dónde estés, gracias al Señor por la tecnología. Y podemos dirigirte a algunos hermanos o líderes. Pero como ahorita todos estamos ministrándonos a través de las redes, podemos seguir compartiendo en las redes. Cristo vive, ha resucitado, no está muerto. No lo busques entre los muertos, que no lo vas a encontrar. Él vive, y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Dios les bendiga. Seguimos conectados en Cristo.